Capítulo 19. La raíz. Es cierto que te esperaban. Se esperaba a alguien verdadero como tú. Las manos de Weiss temblaron mientras el aguijón onírico vibraba y se agitaba, volviéndose cada vez más brillante. El señor traidor se estremeció violentamente, antes de finalmente caer hacia adelante, con los ojos vacíos. Su cuerpo, peso muerto, se deslizó contra la hoja del aguijón onírico hasta que llegó a la empuñadura, y Weiss no pudo evitar sacar el arma mientras se tambaleaba. Casi se cae hacia atrás, si no fuera porque Dria la atrapó. Tranquilo, reprendió el caballero. Weiss no podía apartar la mirada del señor traidor. Su cuerpo colgaba inerte, y las vides de Isma eran lo único que lo mantenía en pie. La sangre que se enfriaba rápidamente goteaba espesamente de sus heridas y ojos, y el aire se llenó de olor a fruta podrida y metal quemado. A Weiss se le hizo un nudo en el estómago, el clavo de los sueños desapareció con un sonido de campana y apenas logró tropezar con unos arbustos antes de vomitar. «Oh, querido», oyó a Isma desde lejos. Alguien le daba palmaditas en la espalda y le quitaba el pelo del camino, y no fue hasta que escupió el resto de la bilis que reconoció a Ruby tarareando. Era un sonido sin sentido y sin melodía, pero aún así era relajante. Weiss sintió que se ruborizaba y se sentó con toda la dignidad que pudo. Sin decir palabra, Ruby le entregó una botella de agua y ella la aceptó agradecida. ¿Estás bien?, preguntó su compañera con voz suave. Weiss debería haber sido quien le preguntó eso. Ruby lucía horrible. Su ropa estaba manchada con la sangre del señor traidor, un color naranja quemado visible incluso sobre el rojo oscuro y el negro. Sus manos y su rostro tampoco se habían salvado, y mientras Weiss se enjuagaba la boca con agua y la escupía, le entregó a Ruby un pañuelo. Ruby le dedicó una sonrisa avergonzada y, cuando lo tomó, Weiss vio las quemaduras rojas en las manos de Ruby. Ruby se secó la cara, frunciendo el ceño al ver el color sorbete que había adquirido el pañuelo. «Dispara». «Lo siento, lo lavaré». Ruby se agitó por un momento mientras Weiss la abrazaba, antes de devolverle el abrazo con gusto. Las dos se quedaron allí sentadas por un momento, como si pudieran exprimir los recuerdos del señor traidor, antes de que Weiss empujara a Ruby a la distancia de un brazo. «¿Realmente te vendría bien otro baño termal, bromeó Ruby con una sonrisa torcida. «Idiota», murmuró con cariño, intentando peinar el cabello salvaje de Ruby con sus manos. Una sombra se cernió sobre ellos y Weiss se giró para ver a Loyouknigt. Se las arreglaron para arrodillarse sobre una rodilla antes de que Ruby los acercara más y los abrazara por el costado. «¿Estás bien?», ella preguntó. El caballero, con el brazo sobre Ruby con incertidumbre, asintió. «¿Estás segura?», insistió Weiss. A estas alturas, ya había aprendido que Loyouknigt tenía una curiosa definición de bien. El caballero asintió, y antes de que Weiss pudiera preguntar algo más, Fiercedría los interrumpió. «Nuestro Loyouknigt», dijo. Su voz era impasible mientras los miraba fijamente. El Loyouknigt se puso de pie inmediatamente y Weiss lo siguió. «Señora Dra», comenzó. «Deja de encorvarte», lo regañó Dria. Weiss estaba bastante segura de que estaba hablando con el Loyouknigt, pero la fuerza de la orden hizo que se le tensaran los músculos, que recordaban muy bien el entrenamiento de las institutrices, y Weiss se encontró de pie aún más erguida. Los propios Loyouknigt se habían puesto de pie en posición de firmes, y Weiss no se había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que se encorvaba el caballero. Dria tuvo que estirar el cuello para mirar fijamente al caballero y, sin decir palabra, le entregó su uña. El caballero la tomó sin ceremonias, le echó un vistazo antes de girarla para agarrarla con fuerza. «Hola», dijo Ruby, saliendo de detrás del caballero. «Ruby Rose, si no me equivoco», dijo Dria finalmente. «Ese soy yo. Te manejaste bastante bien contra el señor traidor». «Gracias». «¿Hay alguna razón en particular para que esté aquí, Lady Dria?», intervino Weiss. «No soy una dama», se burló Dria. «Llámame dama o por mi título». «Mis disculpas, dama Dria». Weiss entrecerró los ojos. «¿Por qué exactamente estás aquí?». «Esos ojos», Dria se rió entre dientes. «Estoy aquí para ayudarte, buscador de Loyouknigt». «Entonces sabes que hemos venido aquí», comenzó Weiss. «¿Para buscar a mi reina?», interrumpió Dria. «Lo sé». «¿Cómo?». Weiss puso las manos en las caderas. Porque ciertamente no sabía que estaba buscando a la reina de Loyouknigt. Dria la miró fijamente por un momento y Weiss se negó a dejarse intimidar, incluso si la caballero había demostrado una y otra vez ser una luchadora formidable.
Tarde o temprano la habrías buscado, dijo finalmente Dria. ¿Perdón? Weiss no puede evitar burlarse, ¿qué significa eso? Esa, Dria se dio la vuelta, es una pregunta para hacerle a la reina. Reúne a tu séquito, buscador de Alloun Est. Es hora de que conozcas a la reina. Es cierto que te esperaban. Se esperaba a alguien verdadero como tú, ¿está bien? Jan la miró y Blake se sorprendió por la chispa de pánico en los ojos de su compañera. ¿Qué pasa? Insistió, arrodillándose inmediatamente junto a Jan y revisándola para ver si tenía alguna herida. ¿Estás herida? No, no soy yo. Blake parpadeó, miró a la niña en los brazos de Jan y la miró fijamente. Empezó ella. Penny tenía los ojos cerrados y no se movía. Tenía un gran corte en el costado y de la herida salía líquido. Era suficiente para entrar en pánico, pero ella y Jan eran cazadores. Mantener la cabeza fría incluso cuando ellos u otros resultaban gravemente heridos era parte del deber. Aún así, a pesar de todas las heridas que había visto en su vida, nada podría haber preparado a Blake para los cables que salían del costado de Penny, para que goteara aceite pálido en lugar de sangre, para que sus entrañas fueran oscuras y negras en lugar de rojas. Empezó ella. ¿Qué hacemos? Preguntó Jan, con una voz casi alárida. El pánico en la voz de su compañera avivó el pánico que palpitaba en su propio corazón. Blake se arrodilló, con las manos sobre la herida. ¿Lesión? ¿Daño? Como si pudiera curarla con el esfuerzo. Ponle una venda, sugirió Blake, haciendo una mueca de dolor incluso antes de que Jan le lanzara una mirada incrédula. ¿Un vendaje? No sé. Funcionaría un vendaje en ella. Tú eres el mecánico. Sí, en moto. Las motos no son cosa de chicas. ¿Pasa algo? Blake y Jan reprimieron sus gritos y se dieron la vuelta para encontrar a Hegemol, que se cernía sobre ellos. Aunque se alzaba sobre ellos, Hegemol no parecía hostil, aunque era difícil decirlo porque su armadura ocultaba su expresión. Hegemol se inclinó para ver a Penny más de cerca. Dijo en voz baja, ¿una construcción? No, con lo que Isma dijo de ella, un recipiente. Empezó Blake. Hegemol asintió con la cabeza antes de agacharse y levantar a Penny, con más delicadeza de la que Blake pensó que el enorme insecto podría ser capaz de hacer. ¡Cuidado!, comenzó Jan, mientras se acercaba a Penny. No te alarmes, jovencita. Hegemol ajustó su agarre de tal manera que, en lugar de colgar, la cabeza de Penny quedó sostenida por el hueco de su brazo. No le haré daño. Más bien, mis compañeros y yo os llevaremos a todos a un lugar donde podáis recuperaros, después de vuestra larga batalla. Eso es, Blake intentó no fruncir el ceño. Muy amable de tu parte. Y fue amable de su parte, que era precisamente lo que molestaba a Blake. Alloun Est no había sido amable hasta el momento. Incluso Hegemol había luchado contra Oyou cuando se conocieron. ¿No confías en mis intenciones? Hegemol se rió. Es justo. Apuesto por mi honor a que no queremos hacerte daño, sin embargo. Blake quería creer eso. Y, lo que era más urgente, no tenían otra opción que hacerlo. El equipo rubí estaba maltrecho después del arduo asalto de los traidores Mantis, mientras que Hegemol y los otros caballeros estaban frescos. Frescos y peligrosos. No se había perdido como el nuevo caballero había tallado al señor traidor. Así que asintió y no dijo nada mientras Hegemol se daba la vuelta. Jan se puso de pie para seguirla y, cuando Blake hizo lo mismo, se sorprendió al ver que la mano de Jan rodeaba la suya. La mirada de Blake se dirigió a la tímida mirada de Jan y, por un momento, se quedaron allí. Entonces el hijo de Grim gorjeó desde su lugar en la mochila de Jan y el momento se rompió. Jan se rió, cohibida, y se soltó. Blake no pudo evitar el suspiro irónico que se le escapó, sacudió la cabeza y siguió a Hegemol. Oye, Jack. Ruby desapareció en el abrazo de Jan, agitando los brazos por un momento antes de devolverle el abrazo con la misma fiereza. Blake intercambió una mirada seca con Weiss, solo para que su expresión se desvaneciera al ver lo exhausta que se veía Weiss. Aparte de verse como un completo desastre, con el cabello hecho un desastre y la ropa manchada de naranja y verde, sus ojos estaban muy lejos. Como si Weiss no estuviera del todo presente. Blake se preguntó por qué, hasta que vio el cuerpo del señor traidor, todavía colgando de las enredaderas. Weiss se sobresaltó cuando Blake colocó una mano gentil sobre su hombro. Los ojos perdidos miraron a Blake y ella desesperadamente quiso asegurarle a Weiss que no había hecho nada malo. Que había sido ella o el Lord Traidor, que no tenía otra opción.
¿Qué? Blake no dijo nada, incapaz de encontrar las palabras que quería, pero lo que sea que Weiss vio mientras buscaba a Blake liberó la tensión de sus hombros. Me alegro de verte ileso, dijo Weiss. Jan y yo tuvimos suerte, murmuró Blake. Weiss miró a Penny, inconsciente en los brazos de Hegemol, y ella se tensó de nuevo. Blake le apretó el hombro otra vez, pero alguien se acercó a ellos. Era una mantis extraña. Delicada fue la palabra que me vino a la mente, lo cual era extraño después del ataque que habían causado. Pero lo era, por lo delgada y esbelta que era. Sus alas eran delgadas, enmarcadas alrededor de ella como un chal en lugar de la forma de capucha de las otras mantis. Incluso sus hoces eran prácticamente inexistentes, aunque Blake dudaba en decir que la extraña mantis no era un peligro. Pálida, empezó a decir la extraña mantis. Su voz era suave, como el susurro de las hojas al rozarse entre sí, te agradezco tu ayuda. No fue un problema, Blake no comprendió cómo Weiss logró hablar como si no hubiera salido recién de una batalla brutal, con toda honestidad, podrías habernos salvado si nos hubieras encontrado cuando lo hiciste. La extraña mantis meneó la cabeza. Gracias a los caballeros. Todos ellos, especialmente la dama Dria, han estado buscando a mi padre durante mucho tiempo. Empezó a decir Blake, volviendo los ojos de par en par al ver lo que quedaba del señor traidor. Weiss se tensó una vez más y el hijo del señor traidor habló. No debes sentir pena por mi padre. Ya hacía tiempo que se había perdido en la infección, y él lo había tomado voluntariamente. ¿Por qué? Exhaló Weiss y sus siguientes palabras salieron más tranquilas. ¿Por qué alguien aceptaría algo así? Para fortalecerse, la mantis inclinó la cabeza, mi padre siempre había odiado a los forasteros. Pensaba que los flirteos con esos seres solo podían traer destrucción a la tribu. Ese odio tan amargo solo se agravó cuando sus 3 hermanas decidieron firmar un tratado con el reino de Alloun Est. La luz de la infección les prometió a él y a los otros traidores un poder que estaba más allá de su comprensión, así que la aceptaron y fueron desterrados de la tribu. ¿Pero no te contagiaste?, preguntó Blake mientras Weiss permanecía en silencio. Una vez pensé como mi padre, dijo el hijo del señor traidor, tal vez, alguna vez, hubiera aceptado con gusto la luz de la infección dentro de mí. ¿Qué cambió? La hija del señor traidor miró hacia otro lado, y cuando Blake siguió su mirada, vio al extraño caballero vaporoso con la enorme espada. Conocí a alguien que me hizo cambiar de opinión, dijo la mantis. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, la hija del señor traidor se fue y se dirigió hacia el extraño caballero. Cuando llegó a su lado, la mantis extendió la mano para acariciarlo con el hocico. Un acto tan tierno que Blake no pudo evitar mirar hacia otro lado. Quien busca a Alloun Est, se acercó Dria a ellos, es el momento. ¿Tiempo para qué? Preguntó Blake con cautela, consciente de que Dria probablemente podría fregar el suelo con ella. Para finalmente conocer a la reina de Alloun Est, dijo Weiss, antes de caminar hacia Ruby. Dria la observó irse antes de mirar a Blake. No te demores, dijo el caballero antes de marcharse. Blake hizo una mueca y los demás caballeros lo siguieron, excepto el extraño caballero. Desearía que no tuviera que abandonar Lemer, susurró el caballero con una voz tan suave que Blake apenas podía oírla. Es inevitable. Ambos tenemos nuestros deberes, susurró el hijo del señor traidor, y te veré pronto de nuevo, Zoe. Mon Muirnindilis, susurró el caballero, antes de guardar silencio. Blake, que ya se estaba dando cuenta de que no era algo que ella debiera escuchar, casi se sobresalta cuando el extraño caballero pasó a su lado para seguir a los demás. Era imposible saberlo, pero Blake sintió que los ojos del caballero se posaron en ella por un momento. Venid conmigo, dijo el caballero antes de continuar. Blake se apresuró a seguirla, pero no pudo evitar mirar a la hija del señor traidor, que los observaba marcharse con expresión solemne. Es cierto que te esperaban. ¿Se esperaba a alguien verdadero como tú? Weiss sabía que no debía esperar nada sensato de Alloun Est en ese momento. Aún así, fuera lo que esperaba de la ubicación de la reina de Alloun Est, no había sido esto. Los caballeros de Alloun Est los habían guiado hacia el interior de los jardines, dejando atrás a la hija del traidor y al señor traidor. Habían marchado hasta llegar a un túnel cubierto de vegetación que daba una curva cerrada hacia arriba. Sin decir palabra, Zemer saltó, seguido por Dria e Isma. Esto empieza a parecer cada vez más una trampa, murmuró Yami a su lado. Incluso ese intento de frivolidad apenas había logrado sacar una sonrisa al rostro de Weiss. Vamos. Dijo Hegemol, dando un poderoso salto, con Penny todavía en sus brazos.
Ruby la siguió de inmediato, y una lluvia de pétalos de rosa y hojas se esparció contra el verde oscuro y el acero que formaban el túnel. El resto la seguía de cerca. Encima había lo que parecía ser una plataforma de observación. Metal forjado en patrones decorativos que formaban lo que parecía una mezcla entre un mirador y un balcón, aunque no había mucho que ver, ya que el jardín circundante prácticamente inundaba la cerca. En el momento en que los pies de Weiss tocaron el suelo, su hombro se estremeció con fuerza. No pudo evitar agarrarlo con el otro brazo. La mirada de Blake se dirigió hacia ella. ¿Eres? Blake lanzó un grito de sorpresa cuando el jardín que los rodeaba se estremeció, como si una presencia enorme se hubiera abierto paso entre la densa maleza. Yang dio un paso para protegerse frente a Ruby, y la Oyouknut hizo lo mismo con ella y Blake. En contraste con el aire de tensión que los rodeaba, los caballeros de Ayounest se relajaron. «Ogrim», gritó Dria. «Hemos regresado». El jardín se sacudió una vez más y había un olor extraño en el aire. A humedad, como algo sucio que hubiera sido limpiado hasta dejarlo limpio. Desde el dosel que había justo afuera del cenador cayó un insecto grande. El suelo se estremeció con su descenso y, cuando el insecto se puso de pie, Weiss finalmente pudo verlos bien. Redondo. Esa fue la primera palabra que cruzó por la mente de Weiss, y era apropiada porque el insecto era prácticamente esférico. Parecía ser un escarabajo de algún tipo, a juzgar por los cuernos de boca de escarabajo en su cabeza, aunque bastante más peludos de lo que tienden a ser los escarabajos. De los breves huecos en la armadura roja que abarcaba todo su ser, sobresalían mechones de pelo oscuro. A pesar del tamaño y la forma del insecto, siendo un poco más pequeño que Hegemol y un poco más bajo que Zemer, sus brazos eran largos, casi llegaban al suelo y terminaban en extrañas garras romas en forma de hoz. «Camaradas», dijo el recién llegado. Su voz era prácticamente un grito, lleno de alegría y alivio. «¿Habéis vuelto?» Más rápido de lo que uno esperaría, el misterioso insecto cerró la distancia, envolviéndolo. Isma y Zemer se abrazan con fuerza. «Lemer te soltará ahora», logró decir Zemer, intentando zafarse del abrazo. Isma, por su parte, le devolvió el abrazo con una risita y Hegemol se echó a reír a carcajadas. «Te devolvería el favor, hermano, pero estoy ocupado con otra cosa». «Ah». El extraño finalmente soltó a Zemer e Isma, volviéndose hacia Penny. «¿Están bien?», preguntó, extendiendo sus garras para cubrir su cuerpo. «Ella debería estar bien, Ogrim», aseguró Hegemol con una confianza que Weiss encontró infundada. «Hay una chispa de luz en ella, demasiado brillante para que algo como el señor traidor la apague». «Luego luchaste contra él», dijo Ogrim, con la voz desprovista de su alegría inicial. «¿Y él es?» «Muerto», dijo Dria. «Me alegro de verte ileso, aunque me hubiera gustado estar allí para luchar a tu lado». «Tenías un deber más urgente», dijo Dria, casi amablemente. «Y en todo caso, no fuimos nosotros los que luchamos contra él», apuntó Isma. «Lemer dice la verdad. El Che ni siquiera asestó el golpe final, Ogrim finalmente se volvió hacia ellos. Se quedó mirándolos por un momento, y Weiss se preguntó qué aspecto tan desastroso debían tener. «Hola», gritó Ruby, rompiendo el hielo. «Hola», respondió Ogrim con amabilidad, caminando hacia ellos. Cuanto más se acercaba, más claro era que el olor a humedad provenía de él. «Supongo que fuiste tú quien luchó contra el traidor señor Mantis». «Él y su grupo», dijo Yam con una sonrisa fácil que no llegó a sus ojos. «Bien hecho», gritó Ogrim. «¡Bravo! Habéis luchado contra semejantes fuerzas, sois unos auténticos guerreros». Ogrim miró a cada uno de ellos, antes de que sus ojos se posaran en ella y en el Oyouknut. «Ah», comenzó, «nuestro Oyouknut», su voz era más suave y Weiss podía jurar que había un dejo de tristeza en su tono. El Oyouknut simplemente asintió y luego la mirada de Ogrim se posó en ella. Ella la miró con cada centímetro de Schne que era, impasible y noble. Después de un momento, Ogrim se rió. Ella se erizó, pero después de un momento quedó claro que la risa no estaba dirigida a ella. Parecía que Ogrim estaba lleno de alegría tan grande que era imposible contenerla. Puso una garra sobre su hombro, y ella se sorprendió por lo gentil que era. Lo cuidadoso que era con su clara fuerza. «Haber llegado hasta aquí, no conozco tus razones, pero nadie puede dudar de tus convicciones ni de tu fuerza». Weiss no era ajena a las palabras melosas. De hecho, estaba dolorosamente familiarizada con esos elogios empalagosos. Con cuántas personas buscaban acercarse a ella, solo por su nombre.
Esos parásitos en busca de gloria habían competido por el nombre Schne desde mucho antes de que ella naciera. No había nada de eso en las palabras de Ogrim. No importaba que un habitante de Allownest jamás hubiera oído hablar del nombre de Schne, había una certeza en sus elogios. Una sinceridad tan segura y sólida que hizo que un ligero rubor apareciera en su rostro. Bueno, empezó, no puedo atribuirme todo el mérito. No habría llegado tan lejos, miró a su equipo, después de todo, sin ayuda. Su equipo correspondió a su suave sonrisa con sonrisas propias. Y ella se tambaleó cuando Ogrim le dio una palmadita en la espalda, riendo con ganas. ¡Qué camaradería! Y veo fuerza en cada uno de ustedes. Con el tiempo, no tengo dudas de que todos ustedes se convertirán en grandes caballeros. ¿Caballeros, eh? Yan sonrió. Me gusta el sonido de eso, señor Yan, dijo con una reverencia exagerada. Ruby soltó una risita y Blake puso los ojos en blanco con cariño, dejando que Weiss la corrigiera. En realidad, sería Dame Yan, dijo, cruzándose de brazos. ¿Señora? Yan hizo una mueca. Parece una película antigua sobre la mafia balisana. Mientras Weiss suspiraba, Ruby se giró hacia Ogrim. Supongo que eso me convertiría en Dama Ruby. Bien encontrado, joven Ruby. Mi nombre es Blake, dijo Blake. Y probablemente ya conozcas a Weiss. Antes de que Ogrim pudiera decir algo, Ruby habló. ¿Alguno de ustedes ha visto al resto de nuestros amigos? Preguntó a los caballeros. El equipo Ruby hizo una pausa y observó a los caballeros con atención. ¿Hay otros en tu grupo? Preguntó Ogrim. Bueno, sí, están mi tío Crow, y la hermana de Weiss, y Mato, y el profesor, Dr. Bromeo Blake. El Dr. Oblek. Ah, y el pequeño. ¿Pequeño? Repitió Ogrim, confundido. Se refiere a un recipiente, dijo Dria con cuidado. Ese término apareció de nuevo. Y Weiss no pudo evitar sentir la repentina sensación de tristeza que se apoderó de los caballeros. Sí, dijo Ruby. ¿Están bien? Los caballeros se giraron hacia Isma, quien tarareó sus pensamientos por un momento. Hay dos grandes disturbios en el jardín en estos momentos, dijo finalmente. Lo más probable es que sean tus compatriotas. ¿Están bien? Preguntó Weiss rápidamente. No lo sé, Isma negó con la cabeza. Seguro que están perdidos. Tenemos que ir a buscarlos, dijo Ruby con voz firme. El resto del equipo asintió, pero Dria negó con la cabeza. No. Tienes una audiencia con la reina de Allownest. No podemos dejar que... comenzó Jan con vehemencia. Dria levantó una garra para silenciarla. Deja de preocuparte. Nos encargaremos de que tus camaradas lleguen aquí sanos y salvos. Tú que buscas a Allownest, tienes asuntos más urgentes de los que ocuparte. Dria la miró fijamente y Weiss resistió el impulso de morderse el labio inferior. Era cierto que habían recorrido todo ese camino para encontrar a la reina, pero podían dejar a los demás allí, en las tierras salvajes de Allownest. ¿Weiss? Preguntó Ruby. Sobresaltada, Weiss se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en ella. Es tu decisión, dijo Weiss al fin, cediendo la decisión al líder del equipo. Ruby frunció los labios, ladeó la cabeza pensativa y asintió. Nos reuniremos con la reina. Excelente, asintió Dria, antes de volverse hacia Ogrim. Llévalos hasta ella. Lo haré, prometió Ogrim, golpeándose el pecho con una garra y haciendo un ruido sordo. Isma, tú y Hegemol peinad los jardines superiores. Zemer y yo peinaremos los inferiores. Comprendido. Como Lemer desea al Che. Aquí tienes, Hegemol le entregó cuidadosamente a Penny y a Jan. La reina arreglará a tu amiga, no hay necesidad de preocuparse. Muy bien, ordenó Dria. Caballeros de Allownest, avancéis. En un instante los caballeros desaparecieron por el túnel, dejándolos con Ogrim. Ven con nosotros, dijo amablemente. Te estará esperando. Mientras seguían a Ogrim a través de la maleza, Weiss sintió que el hombro le picaba aún más y que le palpitaba el ojo izquierdo. Y, justo en el límite de su capacidad auditiva, juró que podía oír un susurro susurrante. Manteniendo la expresión tranquila, avanzó a pesar de la incomodidad y los susurros, incluso cuando el dolor aumentaba y los susurros se hacían más fuertes. Hasta que, finalmente, encontraron el capullo. No había otra forma de describirlo. Una enorme estructura gris parecida a un capullo, situada en el corazón de los jardines. Un capullo, hecho de lo que parecían raíces grises, todas enroscadas y entrelazadas.
Y de los breves huecos en las paredes del capullo brotaban enormes ramas blancas. Ramas sin hojas, ramas que brillaban con una luz suave y brillante. Era una luz familiar, y Weiss se devanó los sesos tratando de recordar dónde la había visto antes. Es como tus glifos, Weiss, susurró Ruby. Y tenía razón. Era la misma luz blanca que la de sus glifos básicos. Weiss contuvo un grito mientras su hombro ardía. Weiss. Gritaron sus compañeros de equipo mientras Weiss le arañaba el hombro, como si pudiera arrancarle el dolor punzante. Ruby le agarró la mano, la apartó de un tirón y la sujetó con firmeza mientras Black le arremangaba la manga. La sensación de ardor se convirtió en dolor tan repentinamente como había estallado, y Weiss escuchó a Black maldecir en voz baja. Weiss giró la cabeza y vio la marca. Un símbolo de 4 puntas, o tal vez con cuernos, de luz blanca intensa, estampado en su piel. Mientras Weiss miraba la marca encendida, entumecida, el Oloukniv se cernió sobre ellos. Un movimiento de su capa reveló que el símbolo también brillaba con esa luz intensa en su hombro. Es verdad, susurró Grimm. Llevas la marca del rey. ¿El qué? Preguntó Ruby. Detrás de ella, Jan y Black lo miraron con enojo, como si eso solo pudiera obligarlo a hablar. No me corresponde responder, Ogrim negó con la cabeza. Por favor. Ogrim les indicó con un gesto que entrarán por una pequeña abertura en el capullo. Ni siquiera era lo suficientemente grande como para que Ruby pudiera entrar sin agacharse. La reina responderá a todas tus preguntas, insistió Grimm. En cuanto a tu amigo herido, apóyalo contra la entrada. Yo lo custodiaré y la reina se ocupará de ella. El resto del equipo Ruby la rodeaba, testarudo y cauteloso. Incluso el Oloukniv parecía tenso. Finalmente, Weiss no pudo soportarlo. ¿Weiss? Preguntó Ruby mientras Weiss se acercaba al capullo. No ganaremos nada si nos quedamos aquí, se burló. Aún así, dudó un momento antes de entrar en el capullo. Partículas de luz blanca flotaron desde las profundidades del capullo y, una vez más, Weiss pudo escuchar a alguien susurrarle el oído, aunque apenas podía entender lo que decían. Armándose de valor, respiró profundamente y casi tuvo un ataque de tos cuando una mano la envolvió. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con Ruby. Todavía estaba despeinada por su batalla con el señor traidor, pero eso no hizo nada para atenuar la sonrisa que le estaba enviando. Jan pasó junto a ella y colocó a Penny con cuidado contra el capullo. Después de un momento, se volvió hacia Weiss, sonriendo. Bueno, no podemos hacer esperar a una reina, ¿verdad? Sería de mala educación, concordó Blake, asintiendo con la cabeza hacia Weiss. ¿Lista? Preguntó Ruby. Sí, dijo ella, asintiendo con la cabeza hacia su compañero antes de volverse hacia el Oloukniv. En cuanto sus ojos se encontraron con los de ellos, negaron con la cabeza. ¿Estás segura? Preguntó ella. El Oloukniv asintió y Weiss decidió no presionarlos. Sería difícil para ellos entrar al capullo en primer lugar. Una vez más, mirando a sus compañeros de equipo, Weiss respiró profundamente y apretó la mano de Ruby. Y luego, exhalando, entró en el capullo, con el equipo Ruby justo detrás de ella. Es cierto que te esperaban. ¿Se esperaba a alguien verdadero como tú, o bien el capullo era más grande de lo que parecía desde fuera, o bien algunas partes estaban enterradas bajo tierra? De cualquier manera, hubo un momento de silencio tenso mientras el equipo Ruby se las arreglaba para atravesar los túneles claustrofóbicos y oscuros del capullo. El aire era silencioso y cálido, partículas de luz blanca flotaban perezosamente a su alrededor. El material del capullo parecía madera, y había una cortina ocasional de lo que parecía musgo colgando del techo bajo. Finalmente los túneles del capullo conducen a un pequeño agujero. Si esto fuera una película de terror, estaríamos muertos en 5 minutos, murmuró Jan. Ruby la hizo callar rápidamente. Las 4 chicas se reunieron alrededor de la entrada por un momento, dudando. Bueno, comenzó Ruby. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Weiss saltó. No cayó por mucho tiempo, cayó en una pequeña cámara. Era claramente parte de una cámara más grande, dividida por una gruesa cortina de musgo. Una luz blanca entró en la cámara más pequeña desde debajo de la cortina, y en los oídos de Weiss escuchó, ingresar, sin pensarlo, extendió la mano para apartar la cortina. ¡Guau! Weiss tiró de su brazo hacia atrás, evitando por poco que Yang Xiaolong cayera sobre él. Blake la siguió poco después, con mucha más gracia y silencio. Y en una nube de pétalos y hojas, Ruby estaba a su lado, parpadeando ante la cortina de musgo.
En la extraña y escasa luz del capullo, sus ojos parecían monedas de plata. Ingresar, Blake se tensó. No fui la única que escuchó eso, ¿verdad? Preguntó. Jan y Ruby sacudieron la cabeza, desconcertados, y Wei se aclaró la garganta y susurró. Lo hice. Ignorando firmemente las miradas de preocupación que le dirigían, Wei apartó la cortina y entró en la cámara más grande. Y se detuvo. En el centro de la cámara circular había un árbol enorme, con el tronco protegido y envuelto por una tela gris. Ocupaba toda la habitación, sus raíces se hundían en el suelo de la cámara y ocasionalmente saltaban al aire. Sus ramas presionaban contra el techo y en algunos lugares estallaban. Era un árbol sin hojas, con la corteza suave como la perla. Era un árbol sin una sola hoja, con una luz blanca suave y familiar que brillaba en cada centímetro. Wei se dio cuenta vagamente de que el resto de su equipo entraba en la cámara y miraba con asombro el gran árbol. Fue Ruby quien rompió el silencio de la cámara. ¿Dónde está la reina?, preguntó. Una risa suave, como el sonido de las campanas, siguió a su inocente pregunta. Motas de luz blanca danzaron a su alrededor, volando hacia la copa del árbol. Lo que Weiss había tomado por un desgarro en la tela que rodeaba el tronco se movió, revelando un hocico y una cara. Los ojos azules de Robin se abrieron, enmarcados por delicadas pestañas nevadas, y la reina de Allownest los miró fijamente. Bienvenidos, dijo con voz melódica como un arpa. Si es a la reina a quien buscan, entonces su búsqueda ha terminado, porque han encontrado a quien buscaban. El equipo Rubí miró a la reina con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Una vez más, fue Ruby quien rompió el silencio. Comenzó en voz alta, como si pudiera engañar para ser cortés sustituyendo el volumen. Saludos, majestad. Saludos, murmuró Blake. Weiss estaba demasiado ocupado observándolo con morbosa curiosidad. Es un honor conocerte, chilló Ruby. La reina no dijo nada y Weiss estaba seguro de que el intento sincero, aunque tonto, de Ruby había significado su perdición cuando finalmente la reina habló. También es un honor conocerte, jovencita. Tener la bendición de un no es poca cosa. ¿Puedo saber tu nombre? Ruby Rose. Ruby comenzó rápidamente a presentar al resto del equipo. Esta es mi hermana, Jan. Hola, ¿tú, reina? Jan se encogió de hombros ante la mirada que Weiss le envió mientras Ruby se dirigía hacia Blake. Y este de aquí es Blake, afortunadamente, asintió con un gesto simple pero respetuoso. Y este es Weiss. Weiss también asintió, haciendo una reverencia apropiada. Gracias por concedernos esta audiencia, majestad. Cuando Weiss volvió a mirar hacia arriba, la reina seguía mirando a Ruby. O más bien, el lugar donde estaba Ruby. Weiss frunció el ceño y esperó a que la reina hablara. El que encendió la linterna de la pesadilla. Jan se tensó, pero la reina continuó. El que lleva la sangre de la colmena. Blake, que había puesto una mano sobre el hombro de Jan, miró a la reina con ojos penetrantes. Y aquella que busca a Allownest Weiss dejó escapar un suave suspiro. Antes de que pudiera hablar, Jan se le adelantó. Entonces, ¿conoces a Grimm?, preguntó, en un tono destinado a conocidos casuales y no a la realeza. Sé del rey de las pesadillas y su tropa. La reina se volvió hacia Jan. Y pensar que su clan escarlata descendería una vez más, en su estado reducido. Se oyó un maullido y el niño de Grimm salió de la bolsa de Blake. Escapando por poco de los intentos de Blake y Jan de atraparlo, el niño voló por el aire y quedó flotando frente a la reina. La reina, moviéndose pesadamente, los enfrentó. ¿Me guardas rencor? ¿Que mi progenie haya negado el renacimiento del corazón? Tal vez tuviste más razones para unirte a tu anfitrión actual que la mera casualidad. El hijo de Grimm emitió un agudo gorjeo y miró fijamente a la reina. Su mirada roja como la sangre se encontró con una suave mirada azul. Pequeño muchacho. El niño se envolvió en el aire y miró a Jan. Vuelve aquí abajo. Ordenó Jan con tono cortante. Ahora. El niño de Grimm se dio la vuelta y se enroscó en el aire, refunfuñando, pero voló de nuevo hacia Jan, quien inmediatamente lo arrancó del aire y lo regañó. Ahora, atrapado firmemente en las garras de Jan, el niño solo pudo piar tristemente. Solo el tiempo dirá si tendrá éxito en su papel. La reina finalmente se volvió hacia Weiss. Ya sea que decidas desempeñar tu propio papel en el ritual de la pesadilla, no debes olvidar la tarea que tienes por delante, tú que buscas a Allownest. ¿La tarea que tenemos por delante? Weiss frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso?
La reina cerró los ojos y asintió lentamente antes de girarse para mirar hacia Weiss. Imagino que tienes preguntas, tú que buscas a Young Est. Weiss resistió el impulso de poner los ojos en blanco y mantuvo una expresión educada mientras asentía. Sí, señora. Entonces puedes preguntar lo que desees, concedió la reina. Weiss abrió la boca, lista para lanzar una pregunta tras otra, pero no le salió ninguna. No era que no tuviera preguntas, sino que ahora, ante la tentadora oportunidad de obtener respuestas, no podía pensar en cuál preguntar primero. Miró a su equipo, que, afortunadamente, estaba en silencio. Todos le dedicaron sonrisas pacientes pero alentadoras, y Jan incluso le envió lo que ella podría haber pensado que era un pulgar hacia arriba subrepticio que el hijo de Grimm intentó responder de inmediato. Sintiéndose animada y respirando profundamente, Weiss hizo su primera pregunta. ¿Qué es la marca que tengo en el hombro? Tal vez fuera una de las preguntas más egoístas que podía haber hecho. Incluso ahora una pequeña parte de ella se sentía apaciguada por haber hecho una pregunta tan vana. Pero la marca todavía le dolía donde había estallado, todavía brillaba con una luz demasiado familiar y griega. Y se había estado preocupando en silencio por eso desde que había regresado del límite del reino. Antes, cuando solo había sido un dolor sordo y una mancha leve de piel descolorida. La había estado carcomiendo en silencio, no solo su propia preocupación, sino la preocupación de Winter después de que se lo había mostrado a su hermana cuando buscaron la raíz susurrante fuera de la colmena. Ella necesitaba saberlo. Así que te enfrentaste al niño generoso, reflexionó la reina. ¿Él, quién? Weiss logró decir educadamente, desconcertado. ¿Podría su majestad estar hablando de Ornette? Era el nombre que le había dado la reina colmena, confirmó la reina, y aunque aprendió a luchar de la colmena, su habilidad y ferocidad eran la imagen misma de su madre, la bestia. Weiss hizo un balance de los nombres, la mayoría de ellos familiares, e ignoró el sonido de Ruby tratando de sacar su diario de su bolso. ¿Qué tiene que ver Ornette con la marca? Preguntó Weiss. Ella se había dedicado a protegerlo, e incluso en este sueño sigue adoptando el manto de protectora y centinela. Que tú tomaras la marca que por derecho de nacimiento debería haber sido suya, si no fuera hija de su madre más que de su padre, imagino que se habría indignado con solo pensarlo. No tenía intención de llevármelo, murmuró Weiss. Dijo que estaba protegiendo algo. ¿Cuál es la marca que justificaría tanto esfuerzo? Es la marca del rey, dijo la reina. Quien porta la marca es quien puede reclamar el manto de rey de Young Est. La voz de la reina se apoderó de la sala, pesada. Weiss apenas podía hablar. Debe estar bromeando. Su majestad, añadió apresuradamente. No estoy bromeando, dijo simplemente la reina. Al tomar la marca, te has marcado a ti misma como alguien que reclama el trono de Young Est. Ahora al menos entiendo de dónde viene eso de la que busca a Young Est, pensó aturdida. Espera, dijo Blake detrás de ella. Dijiste que la marca era un derecho de nacimiento de Ornette. En efecto. El niño generoso es la progenie de Miwyrm y la bestia del nido profundo. Ah, dijo Jan, y en realidad, ¿qué más se podía decir? Jan lo intentó, aclarándose la garganta y continuó. Perdón. La reina se rió, aunque fue un sonido suave. Nunca le he reprochado el flirteo a Miwyrm. Fue un trato justo y siento cierto afecto por la criatura que nació. Aunque, la reina pareció inclinarse un poco bajo un peso repentino, ella y el alienígena serían los únicos engendros de Luirm que aún quedarían vivos. Hubo un momento de silencio, los integrantes del equipo Rubí se miraron entre sí. Finalmente, los demás se giraron hacia ella y Weiss se aclaró la garganta. Estaban. Comenzó, vacilando por un momento. ¿Se perdieron por la infección? En cierto modo, sí. La reina negó con la cabeza. La plaga fue devastadora en su furia. Ni siquiera la tribu Mantis ni el nido profundo se salvaron. Todos buscaron una cura, aunque sin saber su causa estaban destinados al fracaso. Pero el rey lo sabía, dijo Weiss con cautela. Mi amado Wyrm y yo sabíamos la verdad detrás de la plaga, confirmó la reina, y teníamos un plan propio. Desesperado y cruel, nuestra única opción. ¿Por qué no le dijiste la verdad a nadie más? Preguntó Jan, y el niño de Grimm gorjeó al unísono con la pregunta. La luz de la infección regresó de la memoria, la reina sacudió la cabeza. Cuanto más la recordaran, más fuerte se volvería. Y ya estaba devastando tu reino, murmuró Blake. ¿Eso significa que se ha vuelto más fuerte ahora que lo sabemos? Preguntó Ruby. La reina asintió.
Se hace más fuerte a cada momento y sin duda la plaga busca escapar de este sueño. Si lo hace, devastará a todos y cada uno de ellos, haciendo que las mentes de sus víctimas regresen a un estado deplorable. Es de suma importancia que ustedes triunfen allí donde nosotros hemos fracasado. El equipo Ruby asintió, serio y decidido a partes iguales. Lo haremos, prometió Ruby. La reina inclinó la cabeza. Les doy las gracias, jóvenes. Weiss-Schne. Sí, Majestad. Necesitaréis un gran poder para derrotar a la plaga. Solo puedo ofreceros la mitad de un todo. Sin embargo, si unís este poder que os concedo, nadie se atreverá a oponéroslo. ¿Aceptáis este poder? Weiss dudó un momento. Nunca aceptes un trato cuyos términos no te favorezcan. Sin embargo, cuando su padre le había dado este sabio consejo, se había asegurado de hacerle entender que un trato solo la beneficiaba si básicamente estaba estafando a la otra parte. Dejando a un lado el juego poco justo, no era un consejo terrible. Pero entonces recordó aquella luz ardiente que la había perseguido a través de los terrenos de descanso, y la luz que había brillado desde el señor traidor, y se armó de valor y asintió. Acepto, Su Majestad Weiss. Ruby fue interrumpida por la luz que brillaba desde la reina, llenando la habitación de un blanco cegador. Weiss solo podía verse a sí misma y a la reina, cuyos ojos estaban cerrados. La marca punzó y Weiss se mordió el labio, y jadeó cuando la luz que había llenado la habitación se arremolinó y se condensó ante ella. Una luz blanca arremolinada se arremolinó ante su corazón, y guiada por un anhelo que no podía describir, Weiss se estiró hacia ella. En el momento en que sus dedos rozaron la luz, fluyó por su brazo hacia su corazón, y Weiss sintió que su aura se encendía. Era vagamente consciente de los gritos de sus compañeros de equipo, pero casi fueron ahogados por el zumbido de poder que sintió en sus venas. La fatiga de su pelea anterior prácticamente desapareció, y Weiss sintió que podía enfrentarse cara a cara con el señor traidor 2 veces más. La luz finalmente se atenuó y dejó al descubierto un fragmento semicircular de una máscara del tamaño de la palma de su mano, estampada en el pecho de su vestido. Cuando la tocó, el metal vibró contra sus dedos, cálido. Como el amuleto que Ren le había mostrado. Buscad su otra mitad, dijo la reina, para completar la bendición. Weiss asintió y, de repente, la empujaron hacia un lado. El rostro de Ruby estaba a centímetros del suyo y la joven la examinaba atentamente. ¿Un poco de espacio, por favor?, preguntó ella, retrocediendo. Ruby le agarró las manos. ¿Estás bien?, preguntó ella. Estoy bien, dijo ella, un poco exasperada. Ruby la miró fijamente por un momento más, antes de asentir vacilante. Si estás seguro, lo soy, dijo Weiss, sin mala intención. Ruby la miró, pero no insistió. Entonces, este es un gran poder, ¿eh?, dijo Jan, inclinándose para mirar el amuleto. ¿Sientes algo diferente? No particularmente, admitió Weiss. Revitalizado, en su mayoría. ¿Alguna idea de dónde está esa otra mitad, Su Majestad?, añadió Jan después de que Weiss le diera una mirada mordaz. La reina permaneció en silencio por un momento. El palacio, tal vez, dijo finalmente, aunque no puedo garantizarlo. Es mejor que andar deambulando por ahí, dijo Blake. Weiss asintió antes de volverse hacia la reina. ¿Puedo hacerle otra pregunta, Majestad? Puedes hacerlo, aunque te aconsejo que no pierdas el tiempo. ¿Cómo luchaste contra la infección? ¿Por qué buscáis tanto?, preguntó la reina. ¿Por qué? No es. Weiss se detuvo. Majestad, debemos saber qué ha funcionado antes si queremos tener alguna posibilidad de vencerlo ahora. El plan ha fracasado, replicó la reina. ¿De qué serviría entonces? Bueno, aunque no funcionara, podría darnos una idea o un plan mejor, respondió Blake. Ruby asintió. La única manera de mejorar es aprender de nuestros errores. La reina permaneció en silencio durante tanto tiempo que Weiss empezó a preguntarse si alguna vez volvería a hablar. Errores, la voz de la reina era un susurro. ¿Qué palabra más apropiada? Para derrotar a la plaga que se extendió como un reguero de pólvora por nuestros sueños, pensamos en encerrarla. Tenía sentido, pensó Weiss. Aunque no tenía idea de que podía sellar algo como una plaga, no era como si pudieras ponerlo en un frasco y taparlo. ¿Cómo lo sellaron?, preguntó Ruby, inclinando la cabeza mientras pensaba.
Para sellar la plaga, se creó un recipiente, la reina cerró los ojos, el recipiente, creado con pureza, recibió la plaga en sí mismo y fue sellado nuevamente en el templo del huevo negro, que fue custodiado por el sueño de los soñadores. ¿Los soñadores? Preguntó Blake. Un rayo de recuerdo sacudió a Weiss. Para proteger la embarcación, los soñadores se quedaron durmiendo, recitó Weiss lentamente las palabras del lugar de descanso. Gracias a su devoción, Ayounest perdurará eternamente, concluyó la reina solemnemente. Mientras ellos permanecieran dormidos, el templo del huevo negro permanecería sellado para siempre. El recipiente permanecería inalterado para siempre y la plaga estaría contenida para siempre. Weiss se quedó atónito ante la cantidad de medidas de seguridad y redundancia que el rey de Ayounest había incluido en el plan. Había ancianos Grimm allí con menos medidas de seguridad. Ruby hizo la pregunta que Weiss estaba seguro que estaba quemándoles la boca a todos. Entonces, ¿cómo escapó la infección? Quizás los sellos fallaron, sugirió Weiss mientras la reina permanecía en silencio. O tal vez estos soñadores se despertaron. Jan se encogió de hombros, el niño aparentemente dormido en sus brazos. Blake miró a la reina, quien permaneció en silencio. Ya sabes, aunque las palabras fueron dichas con cuidado, la acusación de todos modos quedó en el aire. Blake. Empezó Weiss, aunque no estaba segura de qué diría a continuación. Ustedes, amigos, acérquense, dijo de repente la reina, levantando la cabeza hacia el techo, junto con mis caballeros y otros. El equipo rubí se miró entre sí. La desviación era dolorosamente obvia, pero... Vámonos, dijo Ruby, saliendo a toda prisa de la habitación de la reina. Jan la siguió y Weiss puso una mano sobre el hombro de Blake. Vamos, dijo ella suavemente. Blake lanzó una última mirada sospechosa hacia la reina, antes de suspirar y darse vuelta para seguir a los demás. Weiss estaba a punto de seguir su ejemplo cuando la reina habló una vez más. El barco, es cierto que te esperaban. ¿Se esperaba a alguien verdadero como tú? Cuando Ruby salió del capullo de la reina, lo primero que vio fue a Loyouknik, ayudando a Penny a ponerse de pie. Ah, la joven Ruby Rose. Empezó Grimm. Ruby corrió junto a él y prácticamente derribó a Penny. Oh. Logró decir Penny mientras la hacían girar. Centavo. ¿Ruby? Preguntó Penny una vez que se detuvieron. ¿Estás ilesa? Debería preguntarte eso. Ruby miró hacia abajo. El lugar donde Penny había abierto un largo corte ahora estaba pálido, bueno, de metal, supuso Ruby. Penny también miró hacia abajo y frunció el ceño al ver la herida curada. Sus dedos rozaron el corte cerrado y Penny frunció aún más el ceño. ¿Qué pasa? Preguntó Ruby. Material no identificado, afirmó Penny. ¿Qué pasó? Recibiste un golpe que estaba destinado a mí, eso es lo que pasó. Brazos pesados cayeron sobre ambos y Jan le dio un golpecito a Penny en la frente. Te lo agradezco, no me malinterpretes, pero no vuelvas a hacer eso. ¿Te habrías lastimado? Afirmó Penny. Jan suspiró. No puedo discutir eso. De todos modos, todo lo que acaba bien está bien. Parece que la reina te curó. ¿La reina? Dijo Penny lentamente, antes de mirar a su alrededor. ¿Hemos llegado a la reina? Chicas. Jan y Ruby giraron al unísono. Tío Crow. Los dos corrieron hacia su tío, quien los agarró en un fuerte abrazo antes de empujarlos hasta que alcanzaran su brazo extendido. ¿Qué diablos les pasó a ustedes, niños? Preguntó. Podríamos preguntarte lo mismo, anciano, bromeó Jan. El tío Crow tal vez no luciera tan mal como ellos, pero su uniforme todavía estaba hecho jirones y manchado, más que de costumbre. Crow se encogió de hombros y se quitó una hoja suelta del hombro. Me encontré con unas mantis religiosas enormes. ¿Tú también? Soltó Ruby. La tribu mantis dio una batalla feroz, dijo el maestro de las uñas Mato, que fue el siguiente en salir del túnel que conducía al rincón apartado de los jardines. Aunque logramos luchar contra ellos. ¿Y vosotros? Ruby y Jan intercambiaron una mirada y decidieron de inmediato no contar la historia completa de su propia batalla. De lo contrario, el tío Crow se asustaría. Ya les estaba dando una mirada extraña, por lo que las dos hermanas dieron sus mejores sonrisas inocentes. Lamentablemente no tuvieron en cuenta a Penny. Nos enfrentamos al señor de las mantis traidoras y salimos de la batalla con heridas mínimas. Dijo Penny, la imagen perfecta de un soldado informando. ¿Lesiones mínimas?
La mirada de Crow se fijó inmediatamente en el gran desgarro en el vestido de Penny y la luminosa cicatriz que quedó atrás, antes de volverse hacia Jan y Ruby. Muy bien, ustedes dos, empezó, hablen. Fueron salvados por la aparición de la hermana de Weiss, Dria y Zemer pisándole los talones. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó con brusquedad, por primera vez molesta. Debería haber estado detrás de mí, dijo Blake, y Ruby y Jan se dieron la vuelta para encontrarla en la entrada del capullo de la reina, mirándola preocupada. El caballero hueco se acercó a ella y, justo cuando Winter pasó junto a ella, Crow Weiss finalmente salió del capullo. Blanco. ¿Invierno? Se sobresaltó Weiss. Y luego se sobresaltó de nuevo cuando oyó Knight se acercó, y Ruby nunca olvidaría la mirada que Weiss les dirigió, con el rostro pálido. ¿Estás? Empezó Blake mientras Winter empezaba a preocuparse, a su manera, por Weiss. Tallió. Todas las miradas se volvieron hacia la espesa maleza de los jardines, que temblaban cuando alguien tropezaba entre ellos. Ah, Peter hace que esto parezca mucho más fácil, murmuró el Dr. Oblake mientras intentaba liberarse de las diversas enredaderas que lo atrapaban. De repente, las enredaderas se retiraron y lo arrojaron al suelo. El pequeño caballero, el vaso roto, pasó junto a él mientras Isma lo miraba. Oh querido, mis disculpas, no hay necesidad de disculparse. El Dr. Oblake se puso de pie al instante. Fue un error mío. Debería haber estado mejor preparado. No es raro que haya personas que controlen la flora, aunque pocas igualen tu dominio sobre la vegetación. Ah, todos. Fantástico, nos hemos reunido todos de nuevo. El Dr. Oblake se acercó a toda velocidad hacia ellos, seguido por Isma y Egemol, que estaban desconcertados. Pero no solo ellos. Un insecto, idéntico a Mato, siguió a Egemol. Irradiaban un aura osca, su armadura estaba rayada y maltratada. En cuanto aparecieron ante sus ojos, Mato se tensó. ¿Oro? Empezó. El otro insecto grunó. Mato entonces finalmente nos conocemos. De las sombras de Mato surgió otro bicho, uno desconocido. Llevaba un pañuelo azul descolorido en la cabeza y su voz era cordial mientras hacía gestos de bienvenida con los brazos. Hemos estado buscándolos por un tiempo, extraños, dijo el insecto. ¿Y quiénes seríamos nosotros?, preguntó Crow con cuidado, extendiendo las manos hacia Arbinger. No hay necesidad de eso, Crow. No hay necesidad alguna. Son lugareños, bastante amigables, si debo decirlo, y tienen la intención de ayudarnos, dijo el Dr. Oblake distraídamente, intentando acercarse al capullo, pero Ogrim lo detuvo. Eso no responde a la pregunta, doctor. Mi nombre es Kirrail y te prometo que no queremos hacerte ningún daño. En efecto, dijo una nueva voz. De las sombras del jardín surgieron serpenteantes lo que al principio parecían más enredaderas, pero en la tenue luz de los jardines pronto se hizo evidente que las enredaderas eran translúcidas y brillaban con una tenue luz verde. De la maleza surgió aquello a lo que estaban conectados los tentáculos. Una gran criatura con aspecto de medusa, que vestía una túnica con capucha y la omnipresente máscara que parecían usar los habitantes de Allown Est, aunque esta máscara tenía 4 ojos. El extraño no se parecía a nada que hubieran visto antes. Más extraño aún era cómo los caballeros, al unísono, hacían reverencias mientras se acercaban. Y a través del claro resonó la voz de la reina de Allown Est. Monomon el maestro, dijo, hace mucho que no nos vemos.